Senador Eduardo Maldonado, transmítale a través de Panamericana a la población esta preocupación suya, este seguimiento que se efectúa. ¿Está en riesgo estas reservas? Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para ti, Raúl, y también para todo el pueblo de Bolivia que sigue y que está en sintonía de Radio Panamericana. Efectivamente, como tú señalabas, en el curso de la semana que ha concluido, se ha tomado conocimiento de un proyecto de ley que ha presentado el colega senador Andrés Vilca. Este proyecto de ley nos ha llamado a profunda preocupación debido al tenor del mismo proyecto. En el mismo lo que se pretende es reducir el área de reserva fiscal del Salar de Uyuni con el propósito de beneficiar a 3 cooperativas mineras que se encuentran desarrollando actividades mineras en polimetálicos, plomo, plata, zinc, se señala, y cuya posición geográfica estaría a 21 kilómetros al norte del salar. Para poner en antecedentes a la audiencia de Radio Panamericana, quienes nos están escuchando seguramente recordarán que el año 1998 se aprobó la denominada Ley Balda, que llevaba el nombre del senador que propuso entonces ese proyecto de ley, el senador Gonzalo Balda. En esa ley, la denominada Ley Balda, se reducía en más de 1 millón de hectáreas el área de reserva protegida del Salar de Uyuni, lo que posteriormente dio lugar a que se cuadricule y se den concesiones a privados el Salar de Uyuni. Prácticamente lotearon el Salar de Uyuni para intereses privados. Esto fue refrendado con el decreto supremo 26574 del gobierno de Tuto Quiroga, que consolidaba esas concesiones a privados. Tuvo que ser la huelga de hambre del pueblo potosino, las luchas del pueblo boliviano por recuperar los recursos naturales, que finalmente acabaron arrancándole al gobierno de Carlos Mesa la ley 2564 del 9 de diciembre del 2003, con la cual se restituía el área de reserva fiscal del Salar de Uyuni, dejando sin efecto la ley Balda y el decreto supremo de Tuto Quiroga. Hoy, a pocos años de esa lucha del pueblo boliviano por recuperar los recursos naturales, nuevamente se presenta un proyecto de ley que pretende reducir el área de reserva fiscal del Salar de Uyuni para beneficiar a 3 cooperativas mineras. Esto es sumamente preocupante, Raúl, y estamos en el deber como asambleístas, como representantes ante la Cámara de Senadores de hacer conocer al país. Esto prácticamente va en franca contradicción al espíritu y el tenor de la Constitución Política del Estado aprobada por todas las bolivianas y bolivianos. Si nos remitimos a la Carta Fundamental, a la Ley de Leyes del país, en la parte 4ª de la Constitución, que está referida a la estructura y organización económica del Estado boliviano, en el capítulo referido a recursos naturales señala, en el artículo 350, que cualquier título otorgado sobre reserva fiscal será nulo de pleno derecho, salvo autorización expresa por necesidad estatal y utilidad pública de acuerdo con la ley. En este caso no hay una necesidad estatal ni una utilidad pública. Se habla de que se tratarían de aproximadamente 100 familias que están asociadas en estas 3 cooperativas mineras y a las cuales se les pretende otorgar o se pretende reducir el área de la reserva fiscal en más de 26.000 hectáreas. Realmente es un despropósito. Y por otra parte, en el artículo 369, es decir, en el capítulo de minería y metalurgia, en el artículo 369, reitero, parágrafo 2, se señala que los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros son de carácter estratégico para el país. En consecuencia, este proyecto de ley, esta iniciativa que ha planteado el senador Vilca, con el mayor respeto, nosotros consideramos de que debe quedar sin efecto, porque va en franca contradicción al espíritu de la Constitución y es un atentado a los sagrados intereses del pueblo boliviano.
Los recursos naturales, y particularmente los de carácter estratégico, son patrimonio del pueblo boliviano, ¿no? Y en consecuencia es que vamos a salir en defensa de ello. Hemos jurado respetar y hacer respetar la Constitución, y bueno, pues vamos a plantear estos nuestros argumentos en el Pleno de la Cámara de Senadores. Senador, es muy delicado este punto que usted nos está manifestando a través de Panamericana, y nos trae a la memoria lo que se ha manifestado en las últimas horas de parte del sector de los cooperativistas, que para efectuar trabajos no necesitan efectuar ninguna consulta previa, y tampoco debe pasar estas acciones por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el aniversario de Ferreco. ¿Qué acción, qué actitud se podría asumir para evitar justamente estas acciones que podrían derivar en desmedro de estas reservas que usted nos está dando a conocer detalladamente a través de Panamericana? Yo quiero pensar que en las próximas horas finalmente habrá que dialogar, establecer escenarios en los cuales podamos compartir de manera franca estos nuestros criterios, pero ya debo dejar claramente establecido de que nosotros no podemos transigir ni negociar el espíritu de la Constitución Política del Estado. No hemos asistido, Raúl, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y hemos jurado respetar la Constitución solamente para salir en la foto. El resultado de la Constitución es el resultado de la lucha del pueblo boliviano. Ha costado sangre, dolor y luto. El espíritu es de reivindicación de nuestros recursos naturales y sobre todo los estratégicos. Para nadie es desconocido que el Salar de Uyuni, ese reservorio de recursos evaporíticos, donde según estudiosos no solo nacionales sino internacionales se encuentra más de la mitad de las reservas de litio del mundo, es decir, las energías limpias del futuro, del presente ya, van a ser en base al litio. Estamos hablando de que es un reservorio, pero de importancia estratégica, no solo para el país ni para el cono sur, sino para la humanidad en su conjunto. El cambio de la matriz energética de los hidrocarburos muy probablemente va a tener que pasar necesariamente por el uso del litio y sus derivados. En consecuencia, el país ha definido, el Estado boliviano, el gobierno central han definido como política de Estado afianzar la investigación y el desarrollo tecnológico allá en el Salar de Uyuni con una experiencia piloto para la producción de carbonato de litio. Ha habido problemas, se ha señalado, ese cronograma que originalmente se lo propuso al país ya tiene un rezago considerable. Sin embargo, este tipo de iniciativas de prosperar en el Senado realmente sería un funesto precedente, porque estaríamos dando marcha atrás con toda esa lucha del pueblo boliviano. En consecuencia, Raúl, yo quiero pensar que en las próximas horas se va a imponer el criterio, la cordura, la reflexión, el sentido común, la sensatez, para dejar de lado este proyecto de ley que de una parte es atentatorio a los intereses del patrimonio del pueblo boliviano y por otro lado siempre precipita en una zona particularmente sensible en el área limítrofe entre Potosí y Oruro, situaciones que no deseamos que se repitan como las recientes en Corome y Quillacas. Es un tema muy delicado, estaremos efectuando el seguimiento respecto a esta temática en un momento, senador Maldonado, muy complicado, que ya ha derivado en enfrentamientos entre el sector sindicalizado, el sector de los cooperativistas. Tenemos el antecedente de Guanuni. A propósito de estos aspectos, ¿qué mensaje podríamos dar, senador? Usted se ha caracterizado siempre por defender los derechos humanos, formó parte del Defensor del Pueblo en el departamento de Potosí, se le conoce por acciones obviamente en esta perspectiva. Se vive en un momento muy complicado respecto a este tema minero y este tema de las reservas. ¿Qué mensaje, de manera muy breve, para finalizar esta entrevista, senador Maldonado? Profundamente preocupado,
He estado siguiendo toda la mañana la programación de Radio Panamericana, que le ha dedicado bastante tiempo a lo que está sucediendo en Colquiri. Cómo nos duele cada una de esas familias que debe estar lamentando a sus familiares heridos en situación precaria en su salud, en su integridad, inclusive a riesgo de la vida de varios de esos compatriotas. No queremos que se repita lo que tú decías, Raúl, lo sucedido en Huanuni. Realmente preocupa el escenario fundamentalmente minero del país. Por una parte, lo de Colquiri, por otra parte, lo sucedido en el norte de Potosí, en Malcocota. Bueno, pues escenarios en los cuales los intereses, algunos más legítimos que otros, pretensiones en algunos casos con asidero jurídico y de legalidad, pero en otros no tanto, de pronto brotan emotivamente en pos de ocupar estos yacimientos mineros. Algunas reflexiones al respecto, Raúl. Yo creo que se impone la necesidad de que el gobierno central le presente a la Asamblea Legislativa Plurinacional lo más pronto posible una nueva ley minera transparente y consensuada, que deje de lado de una vez por todas el viejo código minero entreguista del gonismo. Pero además, algunas referencias para esta nueva ley minera. Esta ley minera debe hacernos entender y comprender a todos los bolivianos y bolivianas de que la riqueza minera del país no puede quedar dormida bajo tierra. Tiene que servir para el bienestar de la ciudadanía, pero no a costa también de depredar y contaminar en grado que no pueda ser mitigado y que afecte seriamente la vida de nuestras comunidades indígenas, originarias, campesinas, que normalmente están asentadas en los lugares donde existen estos yacimientos. De otra parte, yo creo que tenemos que entender todos los actores mineros de que hay yacimientos que por sus características bien se prestan para su explotación a través de alta tecnología y grandes inversiones, que solo pueden hacerla o el Estado o bien los privados, sean nacionales o extranjeros. Y hay otros yacimientos que más bien por las condiciones propias sí se prestan más bien para el trabajo intensivo, con mano de obra, como la que pueden proporcionar las cooperativas mineras. Yo creo que hay que diferenciar claramente estos escenarios. Creo que hay que discutir de manera franca también un régimen regalitario y tributario que beneficie al Estado boliviano y a las regiones productoras de minerales, a los departamentos y municipios donde se encuentran los yacimientos. Ya basta de esa cruel paradoja donde las regiones que más riqueza le han dado al país son las que tienen los más altos índices de pobreza. Y te hablo como un representante de una región minera, el departamento de Potosí. Yo creo, Raúl, que estamos en un momento crucial en el que hay que poner las reglas claras del juego. En el sector, el país vive, si me permites este último comentario, el país actualmente, las dos grandes vertientes que nutren el erario nacional son hidrocarburos y minería. Por el lado de hidrocarburos, gracias a la nacionalización, el 82% de la torta viene para el Estado y se traduce en el IDH, etcétera, ¿no? Que llega a las universidades, alcaldías, gobernaciones. Y el 18% queda en manos de los privados, de los inversionistas, sean extranjeros, nacionales, en fin, que tienen derecho también a una parte de sus beneficios en condiciones claras y transparentes. Pero ¿qué pasa en el sector minero? Lamentablemente la torta está invertida. Hace pocas semanas un analista, don Julio Alvarado, que entiendo estuvo invitado en el programa de Siempre en Domingo, o en Diálogo en Panamericana más bien, expresaba que entre el 14 al 17% de la torta minera queda en manos del Estado y el resto, vale decir, entre el 86 al 83% queda en manos de los privados, sean nacionales o extranjeros. Es decir, la torta está invertida. De lo que se trata es de la disputa, de la querella del excedente, como decían nuestros grandes teóricos de la década de los 70, como René Zabaleta Mercado, Sergio Almaraz Paz, Marcelo Quiroga Santa Cruz.